Imagina que eres historiador. Llevas 15 años estudiando el siglo XIV, las cruzadas, la política medieval, los juegos de poder entre reyes y papas. Llevas 15 años construyendo un mapa mental del mundo tal como fue, piedra a piedra, fuente a fuente, latín sobre latín. Y entonces, un martes cualquiera de octubre del año 2001, en los archivos secretos del Vaticano, un archivero italiano te pone delante un documento que no debería existir. Un pergamino con el sello de Clemente V. Una carta que la historia oficial daba por perdida. Y mientras lo lees, mientras tus ojos recorren líneas escritas 700 años antes, sientes algo que ninguna universidad te enseñó a manejar. El suelo se mueve. No metafóricamente. El suelo de todo lo que creías saber se mueve bajo tus pies como si fuera agua. Eso le pasó a Bárbara Frale en septiembre del año 2001. Y lo que encontró en ese pergamino no solo cambió su carrera. Cambió la manera en que el mundo entiende uno de los crímenes más calculados de la historia medieval. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender la magnitud de lo que estamos hablando. El viernes 13 de octubre de 1307, en un solo amanecer coordinado, más de 2000 caballeros templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. 2000 hombres. En una época sin teléfono, sin telégrafo, sin radio, sin internet. Coordinar esa operación requería una logística que haría temblar a muchos estados modernos. Las órdenes habían sido selladas semanas antes y distribuidas a cada senescal, cada sheriff, cada oficial del rey Felipe IV de Francia. Nadie debía abrirlas hasta el amanecer del 13 de octubre, y nadie lo hizo. La operación fue perfecta, demasiado perfecta. En 48 horas, los hombres más poderosos de Europa Occidental, después de los propios reyes, estaban en cadenas. La Orden del Temple, fundada en 1119, casi 2 siglos de historia, el ejército más disciplinado de la cristiandad, la institución bancaria más sofisticada del mundo conocido, los guardianes de las rutas de peregrinación, los arquitectos de castillos que aún hoy desafían la comprensión de ingenieros modernos. Todo eso, arrestado en un viernes por la mañana. Y la Iglesia, el Papa Clemente V, la institución que supuestamente protegía a la orden, que había dado a los templarios sus privilegios más sagrados, que los había declarado intocables para cualquier autoridad secular. La Iglesia no hizo nada. No hizo nada durante semanas. Y luego, cuando finalmente habló, lo que dijo fue: «Los acusamos también». Eso es lo que la historia oficial lleva 700 años explicando como una decisión inevitable, una confluencia de presiones políticas, una pragmática rendición ante el poder de Felipe IV. Los historiadores convencionales te dirán que Clemente V era un papa débil, un francés instalado en Aviñón, un hombre atrapado entre su fe y su miedo al rey más poderoso de Europa. Te dirán que no tuvo opción. Pero hay algo que esos historiadores no te explican. Algo que durante 700 años estuvo enterrado en los archivos más vigilados del mundo cristiano. Algo que cuando finalmente salió a la luz en el año 2002, cuando Bárbara Frale publicó su descubrimiento, provocó una de las controversias más violentas de la historiografía medieval moderna. Violenta no en sentido figurado. En congresos de historia, en publicaciones académicas, en cartas abiertas entre historiadores de Oxford y París, hubo acusaciones de fraude intelectual, de manipulación de fuentes, de agenda oculta. Hubo colegas que dejaron de hablarse. Hubo carreras que se fracturaron. Porque lo que Frale encontró sugería algo mucho más perturbador que un papa débil y un rey ambicioso. Sugería que la traición a los templarios no fue una rendición, fue un acuerdo. Y para entender ese acuerdo, para entender su profundidad y su horror, primero necesitas entender quiénes eran realmente los templarios. No la versión romántica, no los caballeros de película con mantos blancos y cruces rojas, los templarios reales, los que existieron en el mundo real del siglo XII y XIII. Porque solo cuando entiendes lo que realmente eran, puedes entender por qué su destrucción no fue un accidente de la historia, fue una necesidad. La Orden del Temple nació de una paradoja. En 1119, 9 caballeros franceses se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén
con una propuesta aparentemente modesta. Querían vivir como monjes, pero actuar como soldados, proteger las rutas de peregrinación desde los puertos de la costa hasta la ciudad santa. Balduino les cedió un ala del Palacio Real, construido sobre las ruinas del Templo de Salomón. De ahí el nombre, los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Los Templarios. En sus primeros 9 años, la orden no reclutó a nadie más. 9 caballeros para proteger cientos de kilómetros de caminos infestados de bandidos y fuerzas sarracenas. Desde el punto de vista militar, era una empresa absurda. 9 hombres no podían proteger nada. Y sin embargo, durante esos 9 años, esos caballeros vivieron en las ruinas del templo, excavando, catalogando, estudiando. Los cronistas de la época señalan, con una indiferencia que a los historiadores modernos les resulta sospechosa, que los 9 caballeros pasaban mucho tiempo en las excavaciones bajo el palacio. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Esa pregunta ha perseguido a historiadores, arqueólogos y teólogos durante siglos. Y dependiendo de a quién le preguntes, las respuestas van desde lo mundano hasta lo que solo puede describirse como extraordinario. Algunos dicen que encontraron documentos, otros que encontraron reliquias, otros que encontraron algo que ninguna de esas categorías puede contener adecuadamente. Lo que sí sabemos, lo que los documentos históricos confirman sin ambigüedad, es que en 1127, cuando Hughes de Payens, el fundador de la orden, viajó a Europa para presentar la orden ante el Concilio de Troyes, algo cambió. Algo cambió de manera radical y sin explicación aparente. El concilio, presidido por Bernardo de Claraval, el hombre más influyente de la Iglesia en ese momento, no solo reconoció la orden, la consagró con un fervor que sorprendió a los propios cronistas de la época. Bernardo, que era conocido por su cautela teológica, por su desconfianza hacia las novedades institucionales, escribió en defensa de los templarios con una urgencia que sus biógrafos han intentado explicar durante siglos. Bernardo de Claraval escribió De Laude Novae Militiae, en alabanza de la nueva caballería. Un texto que leído hoy suena menos como un documento de aprobación institucional y más como un manifiesto casi místico. En él, Bernardo no solo defiende la paradoja del monje soldado, sugiere que los templarios representan algo nuevo en la historia del cristianismo, algo que el mundo necesitaba y que ahora, por fin, había llegado. ¿Qué le dijeron esos 9 caballeros a Bernardo de Claraval en Troyes? Esa pregunta no tiene respuesta documental. Las actas del Concilio de Troyes registran la aprobación de la regla de la orden, las normas de vida, el ritual de iniciación, la estructura jerárquica. No registran las conversaciones privadas. Y hay historiadores, comenzando por Malcolm Barber, en su obra La Nueva Caballería, que argumentan que esa ausencia documental es ella misma un documento. Que lo que no se escribió es tan revelador como lo que sí se escribió. Lo que vino después del Concilio de Troyes es historia documentada. La orden creció con una velocidad que no tiene paralelo en la historia institucional medieval. En 20 años tenía preceptorías en Francia, Inglaterra, Portugal, Aragón, Hungría, Italia. En 50 años era la institución más rica de Europa occidental, con más propiedades que la mayoría de los reyes. En 100 años había inventado algo que el mundo no volvería a ver en esa forma hasta siglos después: la banca internacional. El sistema bancario templario es uno de esos logros históricos que, cuando lo explicas en términos modernos, resulta casi increíble. Un peregrino en París podía depositar su dinero en una preceptoría templaria, recibir un documento codificado, viajar miles de kilómetros hasta Tierra Santa y retirar el equivalente en la preceptoría de Acre. Sin llevar oro, sin riesgo de robo en el camino. Un sistema de crédito y transferencia que funcionaba a escala continental en el siglo XII. Los economistas modernos que estudian historia financiera señalan que algunos de los principios que los templarios aplicaban no fueron reinventados formalmente hasta el siglo XVI. Pero el sistema bancario también significaba algo más. Significaba que los templarios sabían exactamente cuánto dinero tenía cada rey de Europa, cuánto debía, a quién se lo debía, cuándo vencían esas deudas. Los templarios eran los banqueros de los reyes,
y los banqueros de los reyes saben cosas que los reyes preferirían que no supiera nadie. Felipe IV de Francia lo sabía muy bien, porque Felipe IV le debía dinero a los templarios, mucho dinero, una cantidad que los historiadores han estimado, con las dificultades obvias de convertir moneda medieval a términos modernos, en el equivalente a varios años de ingresos del reino francés. Pero la deuda era solo el principio. Para entender lo que Felipe IV hizo en octubre de 1307, necesitas entender quién era Felipe IV. Los cronistas de su época lo llamaban Felipe el Hermoso, y no era un eufemismo. Era físicamente imponente, frío, metódicamente calculador, con una capacidad para la paciencia estratégica que sus contemporáneos encontraban inquietante. Su canciller, Guillaume de Nogaret, era probablemente el hombre más peligroso de Europa en ese momento. Un jurista que había demostrado que cualquier acusación, si se formulaba con suficiente precisión legal, podía convertirse en un arma política de destrucción masiva. La relación entre Felipe IV y los templarios había empezado a deteriorarse años antes del arresto. En 1305, Felipe había pedido ser admitido en la Orden del Temple, posiblemente como gran maestre. La solicitud había sido rechazada. Los motivos exactos del rechazo no están documentados, pero el efecto sí lo está. Felipe IV, que no aceptaba el no de nadie, no olvidó ese insulto. Ese mismo año, 1305, un nuevo papa fue elegido. Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, que tomó el nombre de Clemente V. Y aquí, en este punto preciso de la historia, es donde el terreno empieza a moverse bajo los pies de los historiadores. Porque la elección de Clemente V no fue, como cualquier elección papal de la época, un asunto exclusivamente eclesiástico. Felipe IV intervino activamente en el cónclave. Los cronistas contemporáneos, incluyendo al florentino Giovanni Villani, cuya crónica es una de las fuentes más detalladas del período, sugieren que Felipe y Bertrand de Got se reunieron secretamente antes de la elección, que hubo un acuerdo. Villani escribe que Felipe le hizo al futuro papa 6 peticiones. Las primeras 5 las conocemos. La sexta, escribe Villani, era secreta. Era tan secreta que Clemente V habría jurado mantenerla en silencio, y que Felipe le respondió que llegaría el momento de revelarla. ¿Era la sexta petición la destrucción de la Orden del Temple? Durante 700 años, esa pregunta fue un callejón sin salida. Villani era un cronista contemporáneo, no un testigo directo. Su relato podía ser rumor, propaganda política, confusión narrativa. Los historiadores convencionales lo trataban como fuente secundaria de valor limitado. Y sin el documento que lo corroborara, la teoría del acuerdo previo entre Felipe y Clemente permanecía en el territorio de la especulación histórica. Hasta que Bárbara Frale abrió una caja de cartón en los archivos vaticanos. Los archivos secretos del Vaticano son, pese a su nombre, accesibles a investigadores acreditados. El nombre latino Archivum Secretum designaba originalmente un archivo privado, un lugar de custodia reservada, no necesariamente oculto en el sentido moderno. Pero la realidad práctica es que sus fondos son tan vastos, tan fragmentariamente catalogados en ciertos periodos, que un documento puede pasar siglos sin que nadie lo busque en el lugar correcto. Frale buscaba en fondos del pontificado de Clemente V y encontró el Pergamino de Chinon. El Pergamino de Chinon. El nombre puede sonar mundano. Un pergamino. Un lugar. Pero cuando Frale comenzó a leerlo, cuando empezó a cotejar las fechas, los nombres, los sellos, el protocolo notarial, comprendió que tenía entre las manos algo que la historiografía medieval llevaba 700 años necesitando y 700 años creyendo que no existía. El documento estaba fechado en agosto de 1308. Llevaba los sellos de 3 cardenales legados de Clemente V, Berenguer Fredol, Etienne de Suissy y Landolfo Brancacci. 3 de los hombres más importantes de la curia pontificia. Y su contenido era devastadoramente simple. Registraba el interrogatorio y la absolución de Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, y de otros 4 dignatarios templarios, llevado a cabo en el castillo de Chinon en los días anteriores a esa fecha. Absolución.
Esa palabra. En latín, absolutio. Significa exactamente lo que parece. Los cardenales de Clemente V habían interrogado al gran maestre de los templarios y lo habían absuelto. Habían encontrado que sus confesiones, arrancadas bajo tortura en las mazmorras de Felipe IV, no constituían prueba suficiente de herejía genuina. Habían reintegrado a Jacques de Molay y a los otros dignatarios al seno de la Iglesia. Y luego ese documento había sido archivado, y el proceso había continuado. Y Jacques de Molay había sido quemado vivo en París en 1314, quemado vivo 6 años después de haber sido absuelto por los propios enviados del Papa. Cuando Frale publicó su análisis en el año 2002 en la revista Archivum Historiae Pontificiae, la reacción de la comunidad historiográfica no fue de aceptación serena. Fue de algo que en los medios académicos se describe con eufemismos como debate acalorado, pero que en términos más directos podría llamarse pánico intelectual. Porque si el pergamino de Chinon era auténtico, y los análisis paleográficos, los estudios de la tinta, el cotejo de los protocolos notariales, todos indicaban que lo era, entonces la imagen que la historia oficial había construido durante 700 años se derrumbaba en un punto fundamental. Clemente V no era un papa débil que cedió ante Felipe IV sin saber lo que hacía. Clemente V sabía exactamente lo que hacía. Sabía que los templarios habían sido absueltos. Sabía que sus confesiones eran producto de la tortura. Y aún así permitió que el proceso continuara. Permitió el Concilio de Vienne de 1312, donde la orden fue suprimida formalmente. Permitió que los bienes templarios fueran transferidos, en teoría, a la Orden del Hospital, en práctica a la corona francesa en proporciones considerables. Y permitió que Jacques de Molay, el hombre a quien sus propios legados habían absuelto, ardiera en la hoguera. Ese no es el perfil de un hombre débil. Ese es el perfil de un cómplice. Pero ¿cómplice de qué exactamente? ¿Por qué? ¿Qué tenía Felipe IV que pudiera doblar la voluntad de un vicario de Cristo hasta ese punto? Y aquí es donde la historia se complica de una manera que los historiadores convencionales han preferido sistemáticamente no explorar, porque las respuestas llevan a lugares incómodos. Lugares donde la política, la teología, el poder y algo que solo puede llamarse chantaje se entremezclan de maneras que desafían la narrativa limpia que los libros de texto prefieren. Para entender la palanca de Felipe IV sobre Clemente V, necesitas retroceder a 1303, 4 años antes del arresto de los templarios, al episodio que los historiadores llaman el atentado de Anagni, aunque llamarlo atentado es casi quedarse corto. Bonifacio VIII, el predecesor de Clemente V, había tenido con Felipe IV una de las disputas más violentas de la historia de las relaciones entre la Iglesia y los estados europeos. El conflicto comenzó por impuestos. Felipe quería gravar al clero francés para financiar sus guerras. Bonifacio declaró que ningún rey tenía autoridad para hacerlo sin permiso papal. Lo que siguió fue una escalada de documentos, anatemas y contragolpes políticos, que culminó en septiembre de 1303, cuando Guillaume de Nogaret, el canciller de Felipe IV, viajó a Italia con una fuerza armada y arrestó físicamente al Papa en su palacio de Anagni. Arrestó al Papa. Al Papa. Bonifacio VIII fue liberado 3 días después por la población local, indignada ante el sacrilegio. Pero murió pocas semanas más tarde, posiblemente de shock, posiblemente de algo peor que el shock. Y la Iglesia quedó traumatizada. La institución que se presentaba como la autoridad suprema de la civilización cristiana acababa de ver a uno de sus pontífices arrestado como un criminal común por los agentes de un rey francés. El sucesor de Bonifacio, Benedicto XI, murió en circunstancias convenientes para Felipe IV apenas 11 meses después de ser elegido. Y entonces vino el cónclave que eligió a Bertrand de Got, a Clemente V, con la intervención que ya hemos descrito. Un papa francés. Un papa que vivía en Aviñón, en territorio bajo influencia directa de la corona francesa. Un papa que había visto lo que Felipe IV podía hacer cuando se lo contrariaba. Ese es el contexto en el que Clemente V recibió la petición de Felipe IV de procesar a los templarios. No era una petición de un igual a un igual. Era la petición de un hombre
que había demostrado con hechos que podía destruir a cualquier papa que se pusiera en su camino, formulada a un papa que vivía literalmente en su esfera de influencia. Pero la coerción, por real que fuera, no explica completamente el Pergamino de Chinon, porque el Pergamino de Chinon no es un documento de debilidad, es un documento de conocimiento. Clemente V ordenó ese interrogatorio secreto en Chinon porque quería saber él mismo, independientemente de los procesos que Felipe IV controlaba, si los templarios eran realmente culpables de lo que se les acusaba. Y el resultado del interrogatorio fue no. No eran culpables. Sus confesiones eran falsas. Y Clemente V tomó nota de eso, lo selló con los sellos de 3 cardenales y lo archivó. Y luego procedió a destruirlos de todas formas. ¿Por qué? La respuesta convencional es que no tenía opción política, que el proceso ya había tomado una inercia que ninguna absolución secreta podía detener, que intentar defender públicamente a los templarios habría significado un conflicto con Felipe IV que el papado de Aviñón no podía permitirse. Pero hay historiadores que señalan una posibilidad más oscura, que el Pergamino de Chinon no fue guardado por Clemente V como un registro de la verdad histórica. Fue guardado como un seguro, como evidencia, como algo que, si alguna vez fuera necesario, podría demostrar que Roma sabía, que Roma siempre supo y que Roma eligió. Esa interpretación la desarrolló con más detalle el historiador norteamericano Sean Martin en su obra Los Caballeros Templarios, publicada en 2004, 2 años después del descubrimiento de Frale. Martin arguye que la existencia del Pergamino de Chinon en los archivos vaticanos durante 700 años no es una casualidad archivística, es una política institucional. Alguien decidió conservarlo, alguien decidió que no fuera destruido. Alguien, en algún momento de los 7 siglos transcurridos, tomó la decisión consciente de que ese documento sobreviviera. ¿Por qué conservar la evidencia de tu propio crimen? Esa pregunta no tiene respuesta definitiva. Pero tiene consecuencias, porque si asumimos que el Pergamino de Chinon fue conservado conscientemente, entonces estamos asumiendo que en algún nivel de la institución vaticana había personas que sabían lo que ese documento significaba, que sabían que la supresión de los templarios había sido un acto de complicidad consciente entre el poder secular y el poder eclesiástico, y que eligieron mantener esa evidencia archivada, accesible en principio pero prácticamente inencontrable en la vastedad de los fondos vaticanos. Hasta que Bárbara Frale la encontró. Pero regresemos a Felipe IV. Porque la historia de los templarios no puede entenderse sin entender con precisión quirúrgica lo que Felipe quería de ellos y lo que obtuvo. La deuda es el punto de partida obvio. Felipe IV tenía deudas con los templarios que no podía o no quería pagar. La supresión de la orden era la manera más eficiente imaginable de cancelar esas deudas. Si el acreedor deja de existir legalmente, la deuda deja de existir legalmente. Es una solución que los estudiosos del derecho medieval han señalado con algo entre la admiración técnica y el horror moral. Pero hay más. Felipe IV también quería las propiedades de los templarios, sus castillos, sus tierras, sus preceptorías, sus recursos. Oficialmente, en la bula papal Vox in Excelso de 1312, los bienes templarios fueron transferidos a la Orden del Hospital de San Juan. Pero la transferencia real, la que se produjo en los años siguientes, fue considerablemente menos limpia. Los hospitalarios recibieron propiedades. Felipe IV recibió dinero, una cantidad sustancial de dinero en concepto de compensación por los gastos del proceso que había sufragado la corona francesa. Esa compensación fue calculada por los propios agentes de Felipe y aprobada por Clemente V. El rey presentó la factura del proceso que él mismo había iniciado, y el Papa la pagó con los bienes de las víctimas. Si esto fuera una novela, el editor te pediría que lo suavizaras porque parecería demasiado. No es una novela. Hay un tercer elemento en los motivos de Felipe IV que los historiadores han debatido con menos unanimidad que la deuda y las propiedades. Es más especulativo, más difícil de documentar, pero no por eso menos importante. Tiene que ver con lo que los templarios sabían. Los templarios habían operado durante casi 2 siglos
como banqueros, diplomáticos y en muchos casos como confidentes de la realeza europea. Sabían cosas, tenían archivos, documentos de deuda, sí, pero también correspondencia privada, registros de transacciones que en algunos casos equivaldrían hoy a actos de corrupción o traición. La capacidad de chantaje que esos archivos representaban era enorme. Cuando Felipe IV ordenó el arresto masivo del 13 de octubre de 1307, una de las primeras acciones fue el sellado y la confiscación de todos los archivos templarios en Francia. Esos archivos nunca fueron completamente inventariados. Parte de ellos aparecen en los registros del proceso, parte no aparece en ningún sitio. ¿Qué había en los archivos que desaparecieron? El historiador francés Alain de Mouger, uno de los especialistas más rigurosos en la historia templaria y autor de la monumental biografía de Jacques de Molay, publicada en 2002, señala que la pregunta de los archivos desaparecidos es una de las más frustrantes de toda la historiografía medieval. No porque no haya respuesta, sino porque la ausencia de respuesta es ella misma una forma de respuesta. Los archivos de una organización de esa magnitud, con esa sofisticación administrativa, no desaparecen por descuido. Desaparecen porque alguien los hace desaparecer. De Mouger es cuidadoso, como buen historiador, de no ir más allá de lo que los documentos permiten. Pero señala un hecho que resulta difícil explicar sin asumir una intención deliberada. En el proceso contra los templarios, los documentos financieros de la orden, precisamente los documentos que habrían permitido reconstruir con exactitud las deudas de Felipe IV y otros aristócratas, no aparecen entre las pruebas presentadas. El proceso utilizó confesiones, declaraciones de testigos, acusaciones teológicas. No utilizó registros contables, no utilizó documentos bancarios. Los documentos que habrían resultado más comprometedores para el rey, que dirigía el proceso, fueron los que no se presentaron. Para comprender plenamente los cargos que se utilizaron contra los templarios, necesitas conocerlos con algún detalle, porque son al mismo tiempo reveladores y absurdos, de una manera que solo la maquinaria del terror institucionalizado puede producir. Los templarios fueron acusados de negar a Cristo durante su iniciación, de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo llamado Baphomet, de prácticas sexuales obscenas durante sus ceremonias secretas, de absolución de pecados por parte de los maestros de la orden sin autoridad sacerdotal para hacerlo, y de otras herejías diversas. El cargo del Baphomet es quizás el más famoso y el más oscuro. Baphomet, ese nombre. Los historiadores han debatido su etimología durante siglos. Algunos lo derivan de Mahoma, una corrupción del nombre del profeta islámico, lo que habría situado a los templarios en el territorio de la apostasía proislámica, enormemente peligrosa en el contexto de las cruzadas. Otros derivan el nombre de términos cabalísticos, de la tradición griega, de fuentes que sugieren algo diferente a un ídolo y más parecido a un símbolo. El historiador Hugh Schonfield propuso en los años 70 que Baphomet podía ser una palabra codificada mediante el cifrado Atbash, una técnica criptográfica hebraica, y que descifrada daba como resultado la palabra griega Sofía, sabiduría. El conocimiento oculto, la gnosis. Esa interpretación ha sido tanto ridiculizada como desarrollada por distintas corrientes historiográficas. Lo que resulta incontestable es que el cargo del Baphomet, como todos los cargos contra los templarios, fue construido sin evidencia física. No se encontró ningún ídolo Baphomet en ninguna preceptoría templaria registrada durante los arrestos. No se encontró ningún objeto de culto herético. Lo que se encontraron fueron confesiones. Confesiones obtenidas bajo tortura. La tortura medieval francesa del siglo XIV no era algo que los historiadores describan con eufemismos. Era eficiente y sistemática. Bajo tortura suficiente, la mayoría de los seres humanos confiesan cualquier cosa, y los templarios confesaron. Muchos de ellos. Confesaron haber escupido sobre la cruz durante su iniciación. Confesaron haber negado a Cristo. Confesaron adorar al Baphomet. Y luego, cuando la tortura cedía, cuando recuperaban algo de sí mismos, muchos de ellos retractaron esas confesiones. Y los que retractaban eran procesados de nuevo. Y algunos de los que persistían en la retractación eran quemados como relapsos,
como herejes que habían recaído. 54 templarios fueron quemados en mayo de 1310. 54 hombres en un solo día, en las afueras de París, porque habían retractado sus confesiones y afirmado la inocencia de la orden. 54 hombres ardiendo en un campo a las afueras de París. En las crónicas de la época, la reacción de la población de París a esa ejecución masiva está descrita con una ambigüedad inquietante. No hubo revuelta, no hubo protesta organizada. Hubo silencio, y en ese silencio, algo que los cronistas llaman asombro, una palabra que en el latín medieval puede significar tanto admiración como terror. El silencio del pueblo de París ante las ejecuciones de mayo de 1310 es uno de esos momentos en los que la historia deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en un estado de ánimo. La máquina del proceso había funcionado demasiado bien, demasiado rápido, con demasiada brutalidad para que la resistencia pudiera organizarse. Para cuando la gente de París entendió lo que estaba sucediendo, ya estaba sucediendo. Y para cuando intentó procesar moralmente lo que había presenciado, ya había terminado. Excepto que no había terminado del todo. Hay un hombre en esta historia a quien no hemos mencionado todavía con la profundidad que merece. Un hombre cuyo nombre conoce todo el mundo que alguna vez ha tenido curiosidad por los templarios, pero cuya historia real, en toda su complejidad, permanece sepultada bajo capas de mitología, leyenda y simplificación. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple. Cuando fue arrestado el 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay tenía aproximadamente 60 años. Era un hombre de Borgoña, nacido en una familia de la pequeña nobleza, que había ingresado en la orden en su juventud y había escalado sus rangos durante décadas de servicio en Tierra Santa y en Occidente. Había sido elegido gran maestre en 1298, 9 años antes de su arresto. En ese tiempo, había intentado sin éxito organizar una nueva cruzada para recuperar los territorios perdidos. Había negociado con reyes y papas. Había mantenido unida una orden que después de la caída de Acre en 1291, la última gran fortaleza cruzada en Tierra Santa, había perdido su razón de ser geopolítica más obvia y buscaba redefinir su misión. Jacques de Molay era, en octubre de 1307, un hombre políticamente vulnerable. La orden que dirigía era inmensamente rica, pero estratégicamente huérfana. Sin Tierra Santa, sin una cruzada activa en la que demostrar su valor militar, los templarios eran una institución poderosa sin una misión clara, y eso los hacía políticamente peligrosos de una manera diferente. Eran un poder autónomo sin un objetivo que justificara públicamente ese poder. Bajo tortura, Jacques de Molay confesó. Confesó haber negado a Cristo durante su iniciación. Confesó haber escupido sobre la cruz. Y luego, en agosto de 1308, en el castillo de Chinon, ante los 3 cardenales enviados por Clemente V, hizo algo más complicado. Renovó su confesión, pero pidió ser llevado ante el Papa en persona. Pidió poder hablar directamente con Clemente V. Esa petición es el corazón del pergamino de Chinon. Y lo que los cardenales registraron en ese documento es que Jacques de Molay, después de renovar su confesión de las irregularidades del ritual de iniciación, recibió la absolución sacramental. Fue perdonado por la Iglesia. Fue reintegrado a la comunión cristiana. Y luego fue devuelto a su celda. Y la petición de ser llevado ante el Papa nunca fue concedida. Durante los 6 años siguientes, Jacques de Molay permaneció prisionero. El proceso continuó sin él en muchos aspectos, extendido por toda Francia, produciendo nuevas confesiones, nuevas retractaciones, nuevas ejecuciones. En 1312, el Concilio de Vienne suprimió formalmente la orden. Sus bienes fueron transferidos. Sus miembros fueron dispersados o procesados individualmente. La Orden del Temple, 2 siglos de historia, dejó de existir legalmente. Pero Jacques de Molay seguía vivo. Prisionero, sí. Procesado, sí. Pero vivo. Y mientras viviera, el proceso no podía considerarse completamente cerrado.
Un gran maestre vivo era una inestabilidad política. Un gran maestre que quizás algún día llegara ante un papa diferente, ante un tribunal diferente, que quizás tuviera acceso a documentos, que quizás pudiera hablar. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay fue llevado ante una comisión de cardenales en París. Se esperaba que ratificara su confesión de manera definitiva y aceptara la condena de prisión perpetua. Era la solución políticamente limpia. Un gran maestre arrepentido, confinado, olvidado. El asunto cerrado sin más sangre. Jacques de Molay tenía aproximadamente 70 años. Llevaba casi 7 años prisionero. Había confesado bajo tortura. Había sido absuelto en secreto. Había visto a 54 de sus hermanos arder porque se habían atrevido a retractarse. Tenía todos los motivos del mundo para aceptar la condena y sobrevivir. En cambio, ante la comisión de cardenales, ante los representantes de la misma institución que lo había absuelto en secreto y condenado en público, Jacques de Molay retractó su confesión. La retractó completamente. Declaró que la Orden del Temple era inocente. Declaró que sus confesiones anteriores eran falsas, arrancadas por el miedo y la tortura. Declaró que él mismo era inocente de todos los cargos. Esa retractación lo convirtió automáticamente en relapse, en hereje reincidente. La ley eclesiástica era clara. El hereje que retractaba su arrepentimiento debía ser entregado al brazo secular para su castigo. El brazo secular era Felipe IV. Felipe IV ordenó que Jacques de Molay fuera quemado vivo esa misma tarde, antes de que anocheciera. Lo quemaron en la pequeña isla del Sena, que los parisinos llamaban la Île aux Juifs, la isla de los judíos, donde se ejecutaba a los condenados más infames. Junto a él fue quemado Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, que también había retractado su confesión. Las crónicas contemporáneas registran que Jacques de Molay murió despacio, porque las llamas fueron mantenidas bajas deliberadamente para prolongar el sufrimiento. Y registran también, con esa mezcla de fascinación y horror, que los cronistas medievales muestran ante los momentos extremos las últimas palabras del gran maestre. Hay varias versiones de esas últimas palabras. La más extendida, registrada por el cronista Giovanni Villani entre otros, afirma que desde las llamas, Jacques de Molay citó ante Dios a Felipe IV y a Clemente V, emplazándolos a comparecer ante el juicio divino antes de que terminara el año. Clemente V murió el 20 de abril de 1314, 5 semanas después de la ejecución de Molay. Felipe IV murió el 29 de noviembre de 1314, 8 meses después. Ambos murieron de enfermedades. Las causas médicas de ambas muertes están razonablemente documentadas. Clemente V padecía una enfermedad gastrointestinal crónica que se agravó progresivamente. Felipe IV murió de un accidente de caza que le produjo posiblemente un derrame cerebral. No hubo nada sobrenatural en ninguna de esas muertes. Y sin embargo, la coincidencia cronológica fue observada en su época y ha sido observada en cada época posterior. La maldición de Molay. Un nombre para algo que puede no ser más que coincidencia y que sin embargo resulta imposible de ignorar cuando conoces la historia completa. El historiador Peter Partner, en su obra El proceso templario, publicada en 1981 y todavía considerada una de las obras de referencia sobre el tema, trata la cuestión de la maldición con la ironía discreta que se permite a los académicos ante los fenómenos que no saben cómo categorizar. Señala que lo verdaderamente significativo no es si la maldición fue real, sino que fue creída. Que la muerte de Clemente V, pocas semanas después de la ejecución, y la de Felipe IV apenas meses más tarde, fue interpretada por muchos contemporáneos como evidencia divina de la injusticia cometida. Y eso, dice Partner, es históricamente relevante, aunque el fenómeno en sí sea inexplicable o explicable de manera completamente mundana. Porque la percepción de justicia divina en esas muertes contribuyó a la persistencia de la memoria templaria, a la negativa del imaginario popular a dejar que la historia oficial, la historia de la culpa y la herejía, fuera la última palabra.
La memoria de los templarios no murió en la Île aux Juifs en marzo de 1314. Sobrevivió de maneras que sus persecutores no anticiparon y que la historia oficial ha tenido dificultades sistemáticas para integrar. Y esa supervivencia, esa persistencia de la memoria, nos lleva a una de las preguntas más fascinantes y más mal respondidas de toda esta historia. ¿Qué pasó con los templarios que escaparon? Porque hubo templarios que escaparon. Eso no es leyenda. Eso es historia documentada. La noche anterior, al 13 de octubre de 1307, algo sucedió en el puerto de La Rochelle. La Rochelle era el principal puerto atlántico de la Orden del Temple en Francia. Su flota, compuesta por 18 galeras, según algunas estimaciones, aunque el número exacto es incierto, desapareció esa noche. Las galeras templarias de La Rochelle no fueron encontradas en el puerto cuando los agentes de Felipe IV llegaron al amanecer. No fueron confiscadas, no fueron inventariadas, simplemente no estaban. ¿A dónde fueron? Esa pregunta ha alimentado siglos de especulación. Hay quienes argumentan que la flota de La Rochelle llevaba el tesoro templario, que los documentos más comprometedores de los archivos de la Orden, que personas específicas cuya captura habría sido especialmente peligrosa para los planes de Felipe IV. Otros argumentan que la flota simplemente huyó sin rumbo definido, dispersándose por distintos puertos atlánticos, y que la falta de rastro documental posterior es simplemente consecuencia del caos y la improvisación de una huida nocturna. Pero hay un rastro tenue, fragmentado, disputado por los historiadores, pero un rastro. Portugal. En Portugal, el rey Dionisio I no obedeció las órdenes papales de arrestar a los templarios. Los templarios portugueses fueron procesados formalmente, sí, pero con una suavidad que contrasta brutalmente con lo que ocurrió en Francia. Y en 1310, 3 años después del arresto masivo en Francia, el rey Dionisio fundó la Orden de Cristo, con la misma regla, la misma estructura, muchos de los mismos miembros, y heredera directa de las propiedades templarias portuguesas. La Orden de Cristo fue la reencarnación institucional de los templarios en Portugal. Y fue la Orden de Cristo la que financió y organizó las grandes expediciones marítimas portuguesas del siglo XV. Vasco de Gama navegó bajo la Cruz de Cristo, la misma cruz roja de 8 puntas que habían llevado los templarios. Las velas de las carabelas portuguesas llevaban la Cruz de Cristo. Esa continuidad no es metafórica, es documental. Los historiadores que la señalan no están construyendo una teoría conspirativa. Están siguiendo el hilo de los documentos hasta donde lleva. ¿Y a dónde más lleva ese hilo? Escocia, la batalla de Bannockburn de 1314, el mismo año de la muerte de Jacques de Molay, en la que Robert Bruce derrotó a los ingleses de Eduardo II. Hay una tradición historiográfica escocesa que sitúa a caballeros templarios fugitivos luchando junto a Robert Bruce en Bannockburn, que argumenta que el Temple sobrevivió en Escocia porque el rey escocés, excomulgado por la Iglesia, no tenía nada que perder al protegerlos. Esa tradición es más débil documentalmente que el caso portugués. Los historiadores rigurosos la tratan con mucha más cautela, pero su persistencia, su enraizamiento en la cultura popular escocesa, es en sí misma un dato histórico sobre cómo la memoria de los templarios se convirtió en algo que los estados y las iglesias no pudieron controlar completamente. Y luego están los manuscritos, los documentos que no fueron confiscados, porque no estaban donde Felipe IV los buscaba. El manuscrito de Barcelona, una copia parcial de los estatutos secretos de la Orden descubierta en el archivo de la Corona de Aragón, en el siglo XIX. Los documentos de Chipre, donde la Orden tenía su sede central antes del arresto, y donde algunos archivos sobrevivieron a la confiscación francesa. Los textos de procedimiento y ritual que aparecen en los archivos del proceso y que, leídos sin la lente de la acusación herética, revelan una organización mucho más ortodoxa de lo que la propaganda de Felipe IV quería sugerir. El ritual de iniciación, por ejemplo. Las confesiones de los templarios bajo tortura describen un ritual de iniciación donde el nuevo caballero era obligado a negar a Cristo y escupir sobre la cruz. Esa descripción produjo horror en su época y ha sido repetida como evidencia de herejía durante siglos.
Pero los historiadores que han estudiado el ritual de iniciación templario desde una perspectiva comparada, sin la presión del proceso, señalan algo diferente. Señalan que hay una larga tradición en las órdenes religiosas militares de pruebas de obediencia extrema durante la iniciación, que la supuesta negación de Cristo puede haber sido precisamente eso, una prueba para ver si el novicio obedecía incluso ante una orden sacrílega, lo que habría demostrado el grado de su disciplina y su confianza en la institución que le daba esa orden. Esa interpretación no absuelve al ritual de su ambigüedad, pero cambia su significado completamente. Un ritual diseñado para probar la obediencia extrema es teológicamente diferente, aunque superficialmente similar, de un ritual de apostasía real. La diferencia entre una prueba de obediencia y un acto de apostasía real es, en teoría, absolutamente clara. En la práctica del proceso inquisitorial del siglo XIV, esa diferencia no importaba. Lo que importaba era la confesión, y las confesiones se obtenían. Y una vez obtenidas, la maquinaria jurídica medieval no tenía marcha atrás. O tenías la absolución de una institución más poderosa que la que te acusaba, o ardías. Los templarios tenían esa absolución, en el pergamino de Chinon, sellada por 3 cardenales, firmada con la autoridad del Papa, y ardieron de todas formas. Eso es lo que el descubrimiento de Bárbara Frale coloca sobre la mesa de la historia con una brutalidad que ningún eufemismo académico puede suavizar. No es que el sistema fallara, no es que la justicia medieval fuera imperfecta, lo que nadie negaría. Es que el sistema funcionó exactamente como fue diseñado para funcionar, como un instrumento de poder al servicio de quien tenía más poder. Y en octubre de 1307, el que tenía más poder era Felipe IV de Francia. Frale, en su libro El último templario, publicado en 2004, ampliación de su artículo original, va más lejos en su análisis del pergamino de Chinon de lo que muchos de sus colegas estaban dispuestos a seguirla. Argumenta que la absolución secreta de Chinon revela no solo la complicidad de Clemente V, sino una estrategia deliberada del papado. Clemente absolvió a los templarios en secreto porque necesitaba separar jurídicamente la culpabilidad de los individuos de la supresión de la orden como institución. Si los individuos eran absueltos, la orden podía ser suprimida por razones de oportunidad política, no de herejía. Y eso, en términos del derecho canónico medieval, era importante. Una orden suprimida por herejía era una abominación. Una orden suprimida por razones de conveniencia política y administrativa era simplemente una reorganización institucional. La distinción afectaba a cosas concretas: la herencia de los bienes, el tratamiento de los miembros supervivientes, la memoria histórica de la institución. Al absolver a los individuos en secreto, mientras suprimía la orden por razones prudentes, Clemente V encontraba una solución jurídica que le permitía cumplir con Felipe IV, sin condenar formalmente a los templarios como herejes convictos. Una solución elegante, monstruosamente elegante, pero elegante. El problema, argumenta Frale, es que Jacques de Molay desbarató esa solución. Al retractarse en público, en marzo de 1314, al declarar la inocencia de la orden con una voz que los cronistas registran como serena y resuelta, Molay rompió el protocolo que habría permitido la solución limpia. Forzó una situación en la que Felipe IV no podía permitir que el proceso terminara sin sangre, porque un gran maestre que declaraba públicamente la inocencia de su orden, después de años de proceso, después de 54 quemas, después de la supresión formal en Vienne, era un problema que solo tenía una solución. ¿Sabía Molay lo que estaba haciendo? Los historiadores que se han ocupado de la psicología del último gran maestre, en particular Alain de Murger, en su ya mencionada biografía, argumentan que sí, que la retractación de Molay no fue un acto impulsivo de un anciano desesperado. Fue una decisión calculada. Después de casi 7 años de prisión, después de ver el proceso en toda su extensión y su perversión, Molay comprendió que la solución limpia que Clemente V había diseñado requería su cooperación. Y decidió no cooperar. ¿Por qué? Una posibilidad es la simple dignidad.
Un hombre que ha vivido 70 años con un código de honor, que ha dedicado su vida adulta a una institución en cuya inocencia creía, puede simplemente decidir en el último momento de su vida que prefiere morir siendo honesto. Otra posibilidad, más estratégica, es que Molay comprendiera que si aceptaba la condena y desaparecía en una celda, la memoria de los templarios desaparecería con él. Que su muerte, en cambio, su muerte en llamas retractándose ante el mundo, era un acto de memoria. Una declaración que los cronistas tendrían que registrar. Un hecho que los historiadores tendrían que explicar. Un problema que permanecería abierto en los libros de historia durante siglos. Tenía razón. Aquí estamos, 710 años después, hablando de él. El impacto del descubrimiento del pergamino de Chinon en el año 2001 se extendió mucho más allá de los círculos académicos especializados cuando el Vaticano tomó una decisión inusual. En 2007, en el 700 aniversario del arresto, el Archivo Secreto Vaticano publicó una edición facsímil del pergamino de Chinon. 900 copias numeradas en una carpeta de cuero, con una reproducción en alta resolución del documento original y un análisis académico de Frale. El precio de venta era de 5.900 euros por ejemplar. El gesto fue interpretado de maneras diversas. Algunos vieron en él un reconocimiento implícito del Vaticano de su papel en la destrucción de los templarios. Otros lo interpretaron como una operación de relaciones públicas. Publicar el documento en un formato accesible solo para instituciones y coleccionistas adinerados era una manera de dar transparencia teórica sin dar transparencia real. El historiador y periodista Dan Jones, autor de Los Templarios, publicado en 2017, señaló con cierta ironía que vender el reconocimiento de un error histórico a 5.900 euros, el ejemplar era una forma característica del Vaticano de gestionar su relación con el pasado incómodo. Pero hay algo más en la publicación vaticana de 2007 que los comentadores más superficiales pasaron por alto. El Vaticano no solo publicó el pergamino de Chinon, publicó también, en la misma edición facsímil, otros documentos del proceso templario. Documentos que confirmaban y ampliaban lo que Frale había encontrado. Documentos que mostraban con detalle creciente la mecánica del acuerdo entre Felipe IV y Clemente V. Uno de esos documentos es particularmente revelador. Es una carta de Clemente V a Felipe IV, fechada en agosto de 1307, 2 meses antes del arresto masivo. Una carta en la que el Papa pide al rey que detenga el proceso que está preparando, que deje la investigación de los templarios en manos eclesiásticas, que no actúe unilateralmente. Felipe IV no respondió a esa carta. O si respondió, la respuesta no se conserva. Lo que ocurrió 2 meses después fue el arresto masivo del 13 de octubre. Esa carta cambia algo en el análisis de Clemente V. No lo exculpa. Su complicidad posterior es demasiado documentada para ninguna exculpación. Pero añade una capa de complejidad que la imagen del Papa completamente subordinado a Felipe IV no captura. Clemente V intentó frenar el proceso. Clemente V perdió. Y luego Clemente V eligió adaptarse al resultado de esa derrota de una manera que preservara cuanto pudiera preservar de la autoridad papal. Eso no lo convierte en un héroe, pero tampoco en el villano unidimensional que la narrativa más simple exige. La complejidad de Clemente V es la complejidad de cualquier persona que ha sido atrapada entre el poder que debería tener y el poder que realmente tiene, entre la institución que representa y las limitaciones concretas de su situación, entre lo que es correcto y lo que es posible. Esa complejidad no justifica sus decisiones, pero las hace comprensibles de una manera que la historia simplificada nunca puede capturar. Y esa comprensibilidad es quizás más perturbadora que la villanía simple. Porque si Clemente V era un hombre comprensible, atrapado entre fuerzas que lo superaban, entonces su historia no es la historia de un monstruo. Es la historia de una institución que puede producir decisiones monstruosas a través de personas comprensibles. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá del siglo XIV. La pregunta que Bárbara Frale se hacía mientras leía el pergamino de Chinon en los archivos vaticanos, la pregunta que ha perseguido a todos los que han estudiado este caso con honestidad,
no es simplemente quién traicionó a los templarios. Esa pregunta tiene respuesta. Felipe IV los traicionó. Clemente V fue su cómplice. Los mecanismos del proceso los destruyeron. La pregunta que no tiene respuesta, o que tiene demasiadas respuestas posibles, es qué significa que ese nivel de injusticia coordinada fuera posible dentro del sistema que se presentaba a sí mismo como garante de la justicia. ¿Qué significa que el pergamino que documentaba la inocencia de los hombres condenados estuviera archivado en el mismo edificio desde el que se coordinó su destrucción? ¿Qué significa que sobreviviera? ¿Fue conscientemente preservado como garantía, como evidencia de un crimen que alguien en el Vaticano necesitaba poder demostrar que conocía? ¿O sobrevivió simplemente por el azar archivístico, enterrado en fondos lo suficientemente oscuros como para que nadie lo buscara durante 700 años? Esas dos posibilidades tienen implicaciones radicalmente diferentes. Si fue preservado conscientemente, entonces hay una continuidad de conocimiento institucional sobre el crimen que dura hasta hoy. Si sobrevivió por azar, entonces el sistema fue capaz de producir ese nivel de injusticia sin dejar a nadie dentro de él con la responsabilidad de recordarlo. Ninguna de las dos opciones es reconfortante. Los años posteriores al descubrimiento de Frale han producido más investigación, más documentos, más análisis. El historiador norteamericano Malcolm Barber, en su revisión de The Trial of the Templars, publicada originalmente en 1978 y reeditada en 2007 con nuevos materiales, integra el pergamino de Chinon en una narrativa que confirma las conclusiones principales de Frale, mientras añade matices que el entusiasmo inicial del descubrimiento tendía a simplificar. Barber es más cauteloso que Frale sobre las implicaciones del pergamino, más reticente a ver en él la prueba definitiva de una conspiración plenamente consciente. Pero confirma su autenticidad. Confirma que Clemente V absolvió a los templarios antes de destruirlos. Y confirma que eso es, en cualquier análisis histórico honesto, un hecho que la narrativa convencional no puede absorber sin transformarse. Esa transformación de la narrativa convencional es lenta. Las instituciones académicas, como todas las instituciones, resisten el cambio. Los libros de texto siguen describiendo la caída de los templarios en términos que minimizan la complicidad papal. Las guías turísticas de las iglesias medievales todavía hablan de herejes y de un papa débil. La versión simplificada tiene la ventaja de la simplicidad. Un rey ambicioso, una orden corrupta, un papa sin carácter. Moraleja: el poder corrompe. El fin. Pero la versión compleja, la versión documentada, la versión que el pergamino de Chinon exige, no permite esa comodidad. Dice algo diferente. Dice que el sistema funcionó como fue diseñado. Que la absolución secreta y la condena pública no son contradicciones, sino dos caras del mismo instrumento. Que las instituciones que tienen el poder de absolver y el poder de condenar pueden usarlos simultáneamente, separadamente, según convenga. Que el pergamino que documenta la inocencia y el pergamino que documenta la condena pueden coexistir en el mismo archivo. Y luego dice algo más. Dice que ese pergamino tardó 700 años en ser encontrado. Y la pregunta que deja en el aire, la pregunta que nadie que la haya escuchado puede dejar de hacerse, es ¿cuántos pergaminos más están todavía en el archivo? No solo en el Vaticano. En todos los archivos. En todos los estados. En todas las instituciones que tienen el poder de escribir la historia y el poder de archivar lo que prefieren que la historia no lea. Las cruzadas, las inquisiciones, los grandes procesos de la historia, los momentos en que el poder institucional aplastó a individuos y organizaciones que no podían defenderse, todos ellos produjeron documentos. Documentos de lo que realmente ocurrió. Documentos que a veces sobrevivieron por accidente, a veces por la consciencia culpable de alguien que no quiso ser el último en saber, a veces simplemente porque los archivos son grandes y los hombres que los vigilan son mortales. Bárbara Frale pasó más de una década trabajando en los archivos vaticanos antes de encontrar el pergamino de Chinon. Una investigadora preparada, con acceso, con metodología, con determinación,
tardó más de 10 años en encontrar un documento que llevaba 700 años esperando ser encontrado, en fondos que, en principio, eran accesibles. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en encontrar lo que no es accesible? Jacques de Molay murió en llamas en marzo de 1314, citando ante Dios a sus verdugos. Sus verdugos murieron pocos meses después. El pergamino que documentaba su inocencia sobrevivió a todos ellos. Sobrevivió a los siglos, a los traslados de archivos, a los incendios, a las guerras, a las reorganizaciones institucionales. Y 700 años después, en manos de una historiadora italiana en una sala de lectura del Vaticano, empezó por fin a hablar. Eso puede parecer una historia de triunfo tardío de la verdad. Puede parecer la reivindicación de que el tiempo, finalmente, hace justicia. Que la historia real siempre termina por abrirse camino. Pero hay otra manera de leerlo. Más honesta, quizás, más oscura, definitivamente. La manera de leerlo que te pregunta: si este pergamino tardó 700 años en ser encontrado, si este nivel de injusticia coordinada entre el poder secular y el poder eclesiástico necesitó 700 años y el azar de una investigadora en el lugar correcto para ser documentado, ¿cuántos acuerdos similares, cuántas absoluciones secretas y condenas públicas, cuántas verdades archivadas en cajas de cartón, en sótanos de instituciones que se presentan como guardianas de la justicia, están esperando todavía? Y si la respuesta a esa pregunta te produce incomodidad, si sientes que el suelo se mueve un poco bajo tus pies mientras la consideras, entonces sabes exactamente cómo se sintió Bárbara Frale ese martes en los archivos vaticanos cuando desenrolló el pergamino de Chinon. El suelo no para de moverse. Solo aprendemos a fingir que no lo sentimos.